Bueno, Son, empezamos. Gracias, Roberto, por aceptar la invitación. Eh, Roberto Fernández es ingeniero agrónomo y profesor en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor mío, uno de los mejores profesores que tuve, así que es un gran placer tenerte acá. Y Roberto es director del doctorado de la Facultad de Agronomía de la UBA. Así que, bueno, eh, siempre es una persona muy comprometida con su trabajo, con la vida, con beneficiar a otros, y siempre está haciendo muchas cosas, así que nuevamente súper agradecidos que te hayas tomado el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Robert. no, no, al contrario. Gracias a vos, Lucas, por la invitación, formalmente al instituto, a la Universidad de Río Negro y a los asistentes por venir. Pero vos cursaste ecología conmigo, Lucas, ¿no? No ecología, pero dabas otra ¿Hay que materia. dejar abierto? No, Perfecto. Solamente le pido si no sale el gato, que me mire eso. ah. Gracias. Sí, cuidado que no salga el gato, pero ¡Ay, perdón! Ahí está. menos mal Claro, que sí. fue bastante inocente. Yo cursé, había Bueno, unas materias integrativas y ahí diste varias clases. Me tomaste un parcialito, me acuerdo. mirá, bueno, Eh, después hablamos de eso que a la gente no le interesa. Bueno, Así entonces que, si les parece, ya los saludé. Supongo que ustedes me van a seguir viendo, pero yo a ustedes no. Cualquier cosa me avisan por, por el celular. No sé si el chat lo voy a estar viendo tampoco. Y, y ahí va. ¿Están viendo mi se ve pantalla bien, ahora? se ve perfecto. Dale para Bárbaro. adelante. Bueno, este es el título que salió en la difusión y lo respeto acá, pero después van a ver que no lo respeto tanto. Gracias de nuevo a todos por escuchar. Avísenme si... A ver, Lucas, ¿vos me escuchás bien? Me quiero quedar tranquilo con que te puedo escuchar yo a vos si hay un problema. Te escucho perfecto. Vale. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces empiezo ya sin preguntar. Cualquier cosa me avisan, no me molestan preguntas, no las considero interrupciones. Si algo no se escuchó, no se vio o no se entiende, me dicen y yo en todo caso les digo, bueno, lo dejamos para después, pero eh, hagamos así. Listo, entonces. El trabajo que les voy a presentar y el resumen que mandé para la gacetilla de difusión del seminario, en realidad, a ver, ya está publicado. Es decir, que los detalles de lo que voy a decir de mi mensaje principal los voy a obviar porque están todos en este trabajo que salió en la revista de la Asociación Argentina de Ecología, Ecología Austral, el mes pasado, y el autor principal es Ezequiel Arrieta, el señor de la foto, que es un médico cordobés que está haciendo su doctorado en estos temas y este trabajo es algo así como la revisión bibliográfica que él hizo para el capítulo 1 de su tesis, que está en la intersección entre la alimentación humana, la salud y el ambiente, el impacto que tiene eso sobre el ambiente. Ezequiel no le voy a hacer mucha publicidad, pero es buenísimo. Además de ser médico y estudiante de doctorado en este momento, es un gran divulgador. Él trabaja con la gente del Gato y la Caja, un grupo que probablemente muchos de ustedes conozcan, y escribió un libro sobre vegetarianismo hace unos cuantos años, para su juventud tiene una carrera meteórica, y escribió un libro sobre drogas, que él jocosamente llamó Libros sobre drogas para que le quedaran como iniciales LSD. Así que es un gran divulgador. Bueno, yendo al tema de las dietas, la primera diapo que tengo es un estudio de un antropólogo, fotógrafo, que muestra que alrededor del mundo, como nos imaginamos, me parece acá una cosa que me molesta, ahí. Alrededor del mundo hay muchas dietas muy variadas que más o menos son sustentables para las culturas que las adoptan, y entonces este fotógrafo lo que hizo en este proyecto fue pedirle a distintas familias tipo de distintos países, continentes, que se sacaran una foto con toda la comida que ellos consumen en una semana. Y es muy interesante, porque ustedes ven esta familia africana, tiene
4 hijos aparentemente, o 5 y el padre no está, y tienen una cosa muy, muy escueta para lo que nosotros consideraríamos una semana. En la diagonal de eso ven una familia inglesa con una cocina con 2 hijos y con un perro, la comida del perro como parte de la dieta de la semana, y un montón de cosas en cajas, ¿no? Después una familia tipo japonesa, de gente muy grande, con mucho pescado arriba de la mesa, que no me entró ahí en la foto. Una simpaticísima familia ecuatoriana con toda su fruta local. Y, como les decía, la familia inglesa más parecida a una familia nuestra de clase media, que incluye esta dieta con muchas cosas, muchas industrializadas, muchos alimentos no directamente reconocibles, bien opuestos al de la dieta de la familia ecuatoriana, ¿no? Y entonces esto de la dieta occidental tiene sus problemas, y en el trabajo mostramos que frente a las recomendaciones de la Escuela de Medicina de Harvard, que ha modificado un poco la pirámide nutricional tradicional, estamos comiendo en Argentina bastante más de algunas cosas que no deberíamos. La primera columna es nuestro consumo promedio en gramos por día. Por ejemplo, cereales refinados, harinas. La recomendación es 0. La recomendación es comer casi todos cereales integrales. Lo estamos comiendo muchísimo. Menos verduras de las indicadas, menos frutas, mucho menos pescado, mucha más carne roja, muchas más carnes procesadas, tipo chacinados, e infinitamente más gaseosas, porque la recomendación también es 0. Esto para muchos de nosotros, y voy a volver después con profundidad sobre eso, es muy incómodo. Yo no soy para nada vegetariano, y las recomendaciones por día de carnes rojas equivalen a 5 kilos por año, que es la 10ª parte de lo que consume el argentino promedio, ¿no? Eso se traduce en 14 gramos por día o 100 gramos por semana. No es ni para empezar a hablar en un asado de domingo. Bueno, y todas estas, el motivo por el que esto lo escribimos con un médico es que estas estadísticas uno las puede conseguir, pero él se ha metido en el tema de salud. Entonces, todas estas columnas son nombres de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, diabetes tipo 2, por ejemplo, enfermedad cardíaca, alta presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que muchas de las cosas que están marcadas en verde, perdón, empiezo por las de abajo, que es más fácil. La que está marcada en rojo tienen flechas para arriba, pero no quiere decir pum, qué bueno, sino que quiere decir que tienden a aumentar la incidencia, el riesgo de todas estas enfermedades, que son una peste de la cultura occidental. En cambio, hay un montón de alimentos que no hacen mal, y esos tienen las flechitas horizontales, y muchos que, al contrario de las carnes rojas o las gaseosas, se los llama protectores, porque disminuyen los riesgos de tener algunas de estas enfermedades. Y la verdad que esta no es una anécdota, no es que empezamos por ahí porque es interesante y tiene buenas correlaciones, sino que la incidencia de esas enfermedades en el planeta es muy grande. Estos son datos mundiales, y entonces muestra la barra larga, las muertes prematuras debido a cada uno de estos factores que están acá, en millones de muertes, y la barra celeste muestra una estimación de la Organización Mundial de la Salud de cuántas podrían prevenirse de esa barra larga solamente con cambios en la dieta. Por supuesto que si hay cambios en el ejercicio y otros hábitos de vida, como dejar de fumar y eso, se pueden prever mucho más. Pero fíjense que el mundo sería muy distinto, habría muchas millones de muertes menos si pudieran prevenirse algunas enfermedades. Puesto en mapa, lo que pasamos es de un mundo en el que el hambre era el problema, y sigue siendo el problema en algunas regiones, es muy serio, algo así como 800 millones de gente que no comen, como 10% de la población mundial que no come lo suficiente, a un mundo en el que hay enfermedades globales como la diabetes tipo 2, que es una enfermedad adquirida de estas no transmisibles y muy relacionadas con la dieta. Y esta es una proyección al 2025, pero casi estamos ahí. En todo el mundo más desarrollado, a la parte de los países en vías en desarrollo, tenemos ya alta incidencia de esas enfermedades. Y por ahí la más visible y obvia para el ojo no entrenado de estas es la obesidad. Estamos en una epidemia de obesidad,
Estos eran los números en 1980, estos eran los números en 2015, y este es el cambio. Argentina se cae del mapa generalmente en estas cosas, queda incómoda para la gráfica, pero en Argentina la cantidad de gente con sobrepeso supera el 50%. Y entonces, bueno, en China se multiplicó en este periodo por 8, porque salía de muy poquito. En Estados Unidos, que salía del 10% de la población con obesidad, se multiplicó solamente, entre comillas, por 2,5, pero los cambios han sido para arriba, es decir, negativos, mayor incidencia de obesidad en casi todo el planeta. Y esto, para ponerle un tono de actualidad que no es nada bueno, esto tiene enorme impacto en cómo le está yendo a la gente con el COVID. Acá pongo dos estadísticas nada más. Una es que, tipo titular, las mayores muertes ocurren en los países que tienen mayores tasas de sobrepeso. Y hay como una línea de corte que en los datos de este trabajo, que es muy nuevito, que es el 50% de la población obesa. Estar arriba de eso aumentó enormemente la incidencia de muertes, internaciones y muertes por COVID. Y puesto a nivel de individuos y por enfermedad, fíjense que la hipertensión aumenta 50% la probabilidad de morir por COVID, la obesidad lo mismo, la diabetes tipo 2 lo mismo, y las enfermedades pulmonares son muy graves, pero quedan acá en el medio, que es como sorpresivo para una enfermedad que uno piensa que entra por los pulmones. Pero bueno, lo que explican los médicos es que no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad que empieza por los pulmones, y todas estas comorbilidades han contribuido durante el año pasado, y ya tenemos buenas estadísticas, a que esta situación empeore. Así que frente a una novedad sanitaria como una pandemia, el mundo o estas cosas relacionadas con las dietas pasan a tener mucha más vigencia o visibilidad para nosotros, por lo menos. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. El Sí, se silencio, pensé escucha. que estaba solo. Bueno, en un hiperresumen de cosas que están en el trabajo que puse la cita al principio, ¿qué tienen de malo las dietas occidentales, esta dieta globalizada que tienen la mayor parte de los países en vías de desarrollo? Bueno, una cuestión con lo que llamamos comidas ultraprocesadas, ¿no? Por ejemplo, si uno lee un Marbete, algo así como el 15 o 10% de las calorías que comemos o más, cuanto más cosas en caja comemos, vienen de una cosa que se llama HFCS, que son las siglas en inglés del jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, es un producto natural, digamos, pero incorporado en este tipo de comidas, después contribuyen a esta pandemia de mala dieta, porque tienden a formar parte de alimentos ultraprocesados que tienen más sal de la que deberían, más azúcar de la que deberían, más grasa de la que deberían, y resultan verdaderamente adictivos. Patricia Aguirre, que es una antropóloga que se ocupa de estos temas, lo llama OCNIs, objetos comestibles no identificados, porque uno tiene que leer con mucho cuidado el malvete para enterarse qué está comiendo, googlear qué quiere decir algunas siglas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son riquísimos, son atractivos, en dosis moderadas no hacen nada, pero el tema es que esto está, sobre todo en la gente de menos ingresos, causando esta pandemia de obesidad, y acá dice, y el vector de esa pandemia son las comidas ultraprocesadas. Y la otra cosa que estamos viendo, yo no sé si este cartel a ustedes los tapa, a mí me vuelve loquito, y no sé cómo sacarlo, pero el cartel que está abajo dice que estamos en un planeta que, además de tener menos hambre y una epidemia de obesidad, esa incidencia de la epidemia la tiene la gente de menos ingresos. Es decir, estamos moviéndonos de un mundo donde el problema era los subnutridos a un mundo donde la gente de más educación y más ingresos es relativamente flaca, y los gordos son los de menos ingresos y menos niveles educativos. Muchas veces por accesibilidad de esos alimentos. Piensen, si uno sale a la noche en una ciudad o en una ruta a buscar fruta fresca, o todo lo recomendado está menos accesible. Y la otra cuestión, bueno, y el tema es si Argentina podría, desde el punto de vista de la oferta, cambiar eso. Y sí, en el trabajo mostramos que en gran medida sí, tenemos la bendición de tener un montón de climas y producciones, y muchas de las economías regionales pueden proveer
gran parte de esa fruta y esa verdura, pero ahí mostramos números detallados que no todo está necesariamente accesible. Por ejemplo, es decir, lo visible de nuestro sector agropecuario es claramente la ganadería bovina, que está en el centro norte del país, en grandes volúmenes me refiero, ¿no? Los cultivos anuales de la pradera pampeana, pero después con la suma de todas las producciones regionales agropecuarias más la pesca y la acuicultura, estaríamos más o menos en condiciones de cumplir, distinto de muchos otros países, con los requisitos de esa dieta más recomendada. Y sin embargo, mucho de un ejemplo paradigmático por ahí es el pescado. Producimos lo suficiente como para llegar a las recomendaciones dietarias de la población, pero exportamos gran parte de eso. En pescados englobo mariscos, no todos los productos del mar. Exportamos muchísimo de eso. O de nueces, frutos secos, cosas muy recomendables en la dieta que subconsumimos, producimos un montón y exportamos también un montón. Miel es otro ejemplo que me enteré ayer por una tesis. Bueno, entonces, esto está así y todavía no dije nada, hablé de dietas, pero todavía no dije nada de ambiente. Y lo que pasó, empezó a pasar con mucha visibilidad, aunque no le preste atención a estos temas hace un par de años, es que la cuestión del nexo con el impacto ambiental de la producción de las cosas se hizo muy visible en las portadas de los diarios del hemisferio norte, con lo cual también se hizo muy visible en las portadas de los diarios nuestros, y fue que el IPCC, el informe anual del panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, salió en su informe 2019 a decir, a publicitar muy fuertemente el mensaje de que hay que comer menos carne. Básicamente eso. Hay que cambiar las dietas, que no alcanza con moderarse en el transporte y en otros tipos de consumos, y hay que comer menos carne. Nosotros, por supuesto, como país emblemático en consumo de carne, como país en el que la industria agropecuaria y bovina en particular tienen un impacto muy grande en la economía, acusamos recibo de distintos tipos de maneras, en las que me voy a enfocar mucho más al final del seminario. Pero puesto en brevísimo, hay una correlación, que por lo menos es muy didáctica, entre el riesgo relativo de mortandad que causan los alimentos, según vimos, por las enfermedades crónicas no transmisibles, y por lo menos para los datos del hemisferio norte, el impacto promedio relativo ambiental de la producción de cada una de esas cosas, ¿no? No me voy a detener en los detalles. Este eje es un resumen de todas las enfermedades que vimos antes. Este eje es un resumen de uso de agua dulce, acidificación, eutroficación, uso de la tierra, superficie y emisiones de gases de efecto invernadero. Y en general, como las mismas producciones que tienen mucho impacto en uno también tienen impacto en otro, y las mismas hábitos de comportamiento que tienen impacto en algunas enfermedades también lo tienen en las otras, esto se resume en este gráfico que visualmente ha causado un montón de revuelo y que por supuesto hay que actualizar con números para cada producción, para cada país. Pero bueno, comunicacionalmente simplifica mucho y eso siempre es un arma de doble filo, ¿no? Uno puede decir, comer carne es perjudicial para el ambiente, uno puede empezar a mirar sistemas de producción de a uno. Y lo que me gusta hacer acá, como profesor en ciencias ambientales, es destacar que lo que hizo el IPCC con la carne y el ambiente no es otra cosa que extender lo que cualquier ciudadano informado ya sabía sobre la cuestión del consumo responsable. Si no lo vieron, les estoy recomendando en este acto el documental de Annie Leonard, que ya tiene sus años, pero es muy breve, está traducido al castellano, se llama La historia de las cosas, después se generó un libro y todo un movimiento, y ella básicamente lo que dice es que, bueno, cada vez que desde la demanda de una radio, de una lechuga o de un libro, tiramos a la cadena productiva, así que nuestra demanda tracciona lo que se hace aguas arriba en el proceso productivo, entonces cada consumo que nosotros hacemos tiene una huella, tiene un impacto. Y el consumidor, consumo ético les dicen algunos, a mí me gusta más lo de consumo responsable, consumo informado, si uno tiene opciones, una vez que sabe esto, debería actuar en consecuencia, ¿no? Y abstenerse de sobreconsumo, de consumos de cosas que uno sabe que impactan negativamente, no solo en el ambiente, por ejemplo, qué tipo de trabajo hay trabajo infantil, hay trabajo esclavo, hay un montón de cosas que buscando uno se puede informar,
y después está en la conciencia de cada uno ver cómo hace. Dentro de este paquete de cómo funciona el capitalismo y el mensaje de que podría traducirse, el consumidor no es inocente, ¿no? El consumidor que tiene elecciones, porque no todo consumidor tiene elecciones, pero el consumidor informado y que tiene elecciones no es inocente, es corresponsable de las cosas que se estén haciendo, está cruzado lo de los precios. Ella cuando empieza el documental o el libro, no me acuerdo, insiste mucho en que el precio que le ve a esas radios traídas del sudeste asiático le parece demasiado bajo y la conclusión es que, bueno, no está computando en el verdadero precio todos los costos, incluyendo los ambientales que tiene esa producción. Y cuando uno lo piensa en términos de productos agrícolas, que ya no menciona, y busca datos, es más o menos lo mismo en general. Sí, hay este señor Carolan, un norteamericano que ha trabajado mucho estos temas, escribió un libro que se llama El costo real de la comida barata. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es que la comida es barata? Bueno, si uno mira a valor fijo, a valores constantes, en los últimos casi 200 años, los precios de las que llamamos commodities agrícolas, la inmensa mayoría ha tenido una tendencia a bajar, con oscilaciones lógicas, pero más o menos a la mitad. Si de esta nube uno toma el 150 acá, la nube termina mucho más abajo del 100 de este lado. Hay excepciones, hay algunos productos cárnicos que por ejemplo no. Pero en general la comida se ha hecho más barata. Las cosas que se mueven en el planeta y que constituyen la docena de cultivos que son la base del 95% de las calorías que comemos todos, se han abaratado y eso ha generado también sobreconsumo. Y ahí está el gancho con lo anterior de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmitibles. Entonces, esto es lo que estaba en el resumen del anuncio del seminario, que está todo en el paper. Después, si quieren, me vuelven a pedir la cita, pero es esa Arrieta et al. 2021 de Ecología Austral. Y meto acá una segunda parte en la que voy a destacar esta otra cosa que no estaba antes, que es datos, opiniones, intereses, y la palabra clave que aparece acá de nuevo es carne, porque me interesa comentarles algunas cosas y ver también la opinión de ustedes, por supuesto. Una cosita acá. Bien. Entonces, cuando uno entra en estos temas, empiezan incomodidades, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, y el mensaje final, me gusta siempre ponerlo, es que el modo en que razonamos, dice este autor, se parece más al de un abogado que defiende a un cliente que al de un juez que busca la verdad. Es una afirmación medio ofensiva si uno se lo toma en serio, ¿no? Porque nos dicen que no hay manera de que podamos ser objetivos. Y bueno, yo mantengo esa posición, me parece que es bastante cierto y por supuesto que podemos ser objetivos, pero en general no lo somos, ¿sí? Frente a cosas como esta, por ejemplo. La semana pasada, si no me equivoco, sí, ahí está, para el Día del Animal, la legislatura porteña, que es donde yo casi vivo muy cerca de Buenos Aires, soy porteño, aprobó, declaró de interés el lunes libre de carne, el lunes sin carne, ¿no? Y entonces, bueno, mucha gente se puso contenta, pero otra salió con declaraciones de este tipo. El ex embajador en China dijo, está bueno porque con eso, si comemos menos, podemos fomentar más las exportaciones, ¿no? Y entonces, si uno quiere escuchar todas las campanas, termina abrumado porque hay afirmaciones como la de Soledad Barruti, que dice, la industria nos está matando. Este investigador catalán, si no me equivoco, dice, hay que comer sin miedo, la industria hace las cosas bien. Y el señor norteamericano que puse acá a propósito en el medio dice, bueno, estamos siempre frente a un dilema, como somos omnívoros, podemos elegir y cuanto más información buscamos, más confundidos estamos, ¿no? Como le pasa a este dinosaurio, que no creo que comiera acá, bueno, no sé, que dice, le pregunta al amigo cómo toma las decisiones, y el amigo dice, bueno, yo identifico todas mis opciones, elaboro la información, miro los costos y beneficios, wow, re inteligente tu manera de hacer las cosas. Bueno, hago eso hasta que la información me supera, se me acaba el tiempo y la paciencia, y entonces hago lo que me sale y lo que es más fácil. Y la verdad es que
esto no está dicho académicamente, pero sí fue dicho muy académicamente por este señor, que por el tema de los sesgos cognitivos, cognitivos, como dice ahí el título, en la percepción, las tomas de decisiones, es un psicólogo y ganó el premio Nobel de Economía en el 2002. Porque ese libro lo recomiendo un montón, es muy divertido de leer, es muy académico, y el resumen es que somos una máquina de precipitarnos a conclusiones con los elementos que tenemos más a mano. ¿Sí? Es todo un razonamiento evolutivo, de muchas situaciones que no hay tiempo para pensar. Y eso es lo que él llama pensar rápido, ¿no? Tenemos una máquina de eso. Y él, por supuesto, aboga que estemos más conscientes de la máquina que nos hace pensar despacio y tomar mejores decisiones cuando hay tiempo para rumiar las cosas, como no le pasaba al dinosaurio rosa, ¿no? Y lo que dice es que nosotros somos racionales, pero más que nada somos coherentes. Lo que construimos con los datos que tenemos a mano y muy rápido y casi instintivamente son versiones que a nosotros nos cierran de la realidad, versiones creíbles, coherentes. Ese es el énfasis. Bueno, que la evolución nos ha llevado a eso y que así funcionamos, de una manera que no es del todo racional, es práctica, pero no necesariamente del todo racional. Y una autora argentina, que es Guadalupe Nogués, que también publicó en El gato y la caja. Si no la vieron, les recomiendo muchísimo la charla TED de Guadalupe. Es excelente comunicadora, con muy buena formación científica. Su tema preferido ha sido vacunas, mucho antes del COVID. Ella escribió este libro que se llama Pensar con otros, y el subtítulo es Una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. ¿Sí? Posverdad, que parece una cosa súper nueva, ¿no? Que es la definición de diccionario, es cuando los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública y la nuestra que la emoción y las creencias, pero en realidad estas tres cosas vienen de la retórica clásica, ¿no? De que para convencer hay que atarse a los hechos, sí, el logos, ¿no? Si uno está en cosas ambientales, la ecología nos da la letra científica y los datos para actuar, pero también en las emociones, positivas y negativas, en patos, como en empatía, y en los valores, lo que nos importa. Y lo que sigue es un desarrollo de esta idea de valores. Esto, por supuesto, es muy antiguo, tan antiguo como la humanidad de la que tenemos registro, escrito, pero ahora tiene herramientas nuevas. Este es un trabajo del MIT en el que muestra, hace un par de años, en el que muestra que las noticias falsas se retuitean casi al doble de velocidad que las noticias verdaderas. Ellos tomaron cientos de miles de hilos, ¿sí? Acá está, 126.000 hilos de tweet. Lo seleccionaron en base a estar seguros si era verdad o mentira lo que afirmaba, a veces no se puede saber, y los clasificaron, y el retuiteo de las fake news era 70% veces más, y ese número, esa diferencia era aún mayor cuando se trataba de noticias políticas. Y puedo decir acá que para mí hay muchos argumentos para afirmar que la mayor parte de las noticias y la información ambiental es política. Entonces, volviendo al triángulo de la retórica, el logos es el que se ata a los datos, ¿no? a lo más racional y objetivo que tenemos. Pero la verdad, nuestra verdad, en realidad está muy influida por estas dos cosas que están abajo, que son los valores, ¿no? que tienen que ver con los valores. ¿Qué nos importa? ¿Quién lo dice? Todo, desde si nos cae simpático, antipático, y cómo pega más que nada con nuestras creencias, experiencias, formación, ambiente, ¿no? Y entonces, cada vez que pensamos que somos muy racionales, a mí me gusta dar vuelta, como que esto es lo que domina acá, ¿no? Lo que manda, dar vuelta al triángulo. Y entonces traigo acá a Cognini, que era un gran caricaturista cordobés de mi infancia, y cuando le pregunta a un loro qué necesita el país, el loro contesta loras, porque ahí es donde están sus valores, sus preferencias, lo que más le importa. No trae estadísticas, se me fue el cursor, perdón. No trae estadísticas de la baja proporción de loros hembra que hay en ese momento en la región. Él
dice lo que está en su cabeza que es su verdad. Un poquito menos jocoso es esta publicidad que había en Estados Unidos de una cadena que vendía pollo para llevar, en el que obviamente desde su sesgo estas vacas están diciéndole a la gente coma más pollo. Y la cuestión es que eso es muy obvio para nosotros que vemos el cartel de este lado, así como es obvio para las vacas que estos pollos cuando dicen coma más carne de vaca tienen su sesgo, pero muchas de estas cosas en situaciones menos claras no son obvias para nosotros. Nosotros tenemos un cartel que tiene que ver con nuestro interés, con nuestra preferencia, con nuestra religión, con nuestra descripción política, y muchas veces no somos conscientes de eso y requiere un ejercicio o una conversación con alguien de mucha confianza el verlo. Y entonces, volviendo a la carne, hay todo tipo de cosas. Acá no sé si se llega a ver, esta es una pintada en la ciudad de Buenos Aires, Carnes Muerte, en una carnicería, que apareció, este es el mismo invierno en el que en la sociedad rural apareció Greenpeace haciendo una manifestación, no sé si se acuerdan, debe ser 2019, pero capaz que fue el 18. Un artículo que se pregunta y después pone estadísticas así como carnes de derecha. La cuestión de las hamburguesas veganas, ¿puede una hamburguesa solucionar el problema del cambio climático? Es decir, hay muchas cosas y hay gente de muy distintas creencias, muy distintos orígenes. Por ejemplo, estos gauchos, padre e hijo, cruzando un río en Salta, están apurándose para llegar al asado y no tienen muerte como palabra clave en la respuesta con qué asocian un asado. Este es un producto de una encuesta de este trabajo que mostré antes acá de la revista Anfibia, que está acá citado. No es lo que tienen eso en la cabeza con asado. El asado lo que menos se relaciona con el acto de matar un animal, para la mayor parte de los carnívoros, y con muchas de estas otras cosas muy agradables que están asociadas con esa comida, ese tipo de comida, ese momento, y no para nada con lo otro. ¿Cuál es la verdad? Bueno, para cada grupo, cada una es su verdad. Y como lo de valores suena una cosa un poquito abstracta, por lo menos para la gente de mi formación, yo me he puesto a buscar bibliografía y hay una clasificación que me gusta mucho. Este señor Schwartz ha dicho, bueno, ha mostrado que las culturas, muchas culturas distintas del planeta, en casi todos los continentes, compartimos, las personas, los grupos compartimos 19 valores básicos, postuló él. Y no es que los que piensan en los logros personales se oponen a la preocupación, digamos, no tienen preocupación por otros. Es una cuestión de énfasis. Esto es, hay como antípodas y todos tenemos en alguna medida estos valores y si bien no es muy predictible a escala del individuo, él hizo un trabajo muy amplio para mostrar que estos 19 valores en general se cumplen en distintas culturas que tienden a tener como el centro de gravedad de sus miembros en distintos puntos de este continuum, porque los valores cercanos tienden a ser compartidos y los valores opuestos tienden a ser menos compartidos. Un poco después que él postuló la teoría, hubo varios refinamientos de esto, hay toda una taxonomía, como ven acá, pero apareció un valor más a los 19, poniendo un número redondo, que es el 20. Mostraron que nuestra actitud hacia los animales era un valor también compartido universalmente, lo incorporaron después, lo llaman universalismo animal, y no es lo mismo que la preocupación por la naturaleza, está insertado por acá, y tiene que ver con qué pensamos, cómo nos comportamos hacia los animales y qué pensamos del hecho de usarlos como fuente de alimento. Entonces, me salgo un poquito de la carne y vuelvo a la... Sí, falta poquito. Vuelvo a cosas más generales sobre los modos de producir en el agro, por lo menos. Y un resumen de lo que dije antes, o algo que se deduce de lo que dije antes, es que ¿qué es un problema? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué le preocupa al gauchito que estaba cruzado el río? ¿Qué le preocupa al activista de Greenpeace que va a la rural? ¿Qué le preocupa a alguien que se niega a comer carne, no siendo activista? Es que es subjetiva, depende de la interpretación
que hacemos de condiciones del ambiente, del medio, que están basadas en nuestros valores, en lo que nos importa, en lo que le prestamos atención, a lo que le dedicamos tiempo. Y es muy común escuchar que uno dice, bueno, eso lo decís basado en tu ideología y no podemos discutir más. Y a mí me gusta traer la definición de ideología al diccionario, que dice que es el conjunto de ideas fundamentales que tenemos sobre el mundo, o que nuestro grupo tiene sobre el mundo, ¿no? Y entonces, y eso no es objetivo, y no es necesariamente compartido. Y ahí es donde surgen los problemas de diálogo. Y entonces, aunque parezca, me salgo ahora de dietas y me voy a la cuestión más general de cómo tenemos que producir los alimentos y las aspiraciones de intensificación ecológica. Sí, suena un poco chupamedias, pero esta figura sale de un trabajo del director del instituto, de Lucas, y la muestro porque me parece que es un muy lindo resumen de que cualquier cosa que uno quiera hacer en cambiar los modos de producción, cambiar los impactos, tienen que ver, son cuestiones que exceden a la propiedad, la parcela, el productor individual. Por ejemplo, cualquier cosa relacionada con manejar mejor el agua se tiene que discutir a nivel de cuenca, y excepto que se trate de una propiedad muy bien diseñada y muy grande, generalmente la cuenca excede los límites de una propiedad. Otro ejemplo es de otro trabajo de Lucas. Por ejemplo, si uno quiere hacer las cosas bien a escala paisaje, debería estar manteniendo por lo menos 20% de áreas naturales como promedio de recomendación general para hacerlo didáctico. Este otro trabajo de Lucas que salió en el 2020. Y entonces, como exceden al productor individual, van más allá, el tipo de acciones que hacen falta, van más allá de las esferas tradicionales de la agronomía y de las ciencias socioeconómicas. Uno dice, bueno, hay que incluir al sociólogo, hay que incluir al economista. No, yo argumento, y es mi mensaje final, que va más allá de eso. Y esta figura está tomada de un trabajo de Pablo Titonel, en el que él dice que la transición a paisajes y modos de producción más agroecológicos depende de innovaciones institucionales. Y yo traduzco, no necesariamente Pablo tiene que estar de acuerdo, pero yo traduzco innovación institucional, hice esta pequeña listita, en que es necesario ponerse de acuerdo en el uso de los recursos naturales, incluida la tierra, por supuesto, reconociendo que hay asimetrías de poder, incluyendo por diseño procedimientos verdaderamente participativos, y previendo revisiones de esos acuerdos y de esos procedimientos también, que ponerse de acuerdo en todo eso. Y todo eso depende de nuestra ideología, de nuestros valores, de la ideología y los valores de la cultura. Y muchas veces no es explícito. La Argentina hace algunas cosas desde hace 100 años consistentemente, y bueno, y algunos pueden estar o no de acuerdo, pero hay un acuerdo tácito de la sociedad de cómo se hace. Sin esos acuerdos, o de esos acuerdos, deriva cómo uno trabaja en el agro. Y entonces estoy haciendo una especie de apología de la tecnología a demanda, ¿no? Es la sociedad la que decide qué tecnologías se hacen. No es que yo piense eso, pero ahora para simplificar tengo que enfatizar eso, porque entonces de estos tipos de acuerdos políticos es que surgen las tecnologías apropiadas, ¿no? No hay una tecnología apropiada, hay una tecnología apropiada para los objetivos de esa sociedad. ¿Sí? Bueno, y ahí terminé y espero escucharlos. Espero haber generado algo que dispare preguntas movilizadoras. Gracias, Robert. Bueno, quedamos abiertos a preguntas. Pueden pedir la palabra en el chat o pueden escribir las preguntas directamente en el chat. No hay nada en el chat. Gracias, Robert. Excelente. Hay vergüenza. En Brasil el Estado aporta alimentos agroecológicos para comedores. Bueno, ese sería un ejemplo en el que una demanda bien clara desde
desde el Estado puede generar cambios. Está generando un mercado que de otros modos no existiría, o está alentando, generando tecnologías para producir esos alimentos que pueden ser copiadas, adaptadas. Muy bueno, René, no sabía. Disculpen, yo levanté la mano, pero veo que nadie la ve. Ah, no, no se ve, Juan, dale. No. ¿Ah, Dale, no? Juan. No, No sé, Bueno, no sé gracias. dónde está eso. No sé, a mí me parece un ícono con una mano levantada. Bueno, Estamos muchas gracias, en Roberto. La verdad que muy inspiradora la charla, digamos. Me parece que está bueno y generalmente cuando uno trata temas... yo trabajo en el instituto con Lucas y me interesan los temas de investigación en torno a los sistemas agroalimentarios, con toda la diversidad y la complejidad que eso significa, ¿no? Y está bueno, lo que más me gustó de la charla, digamos, y eso, sobre eso quiero hacer una breve reflexión y quizás también hacerte una pregunta, tiene que ver con esta parte de la complejidad del sistema, donde vos visibilizás esto de que no actuamos muchas veces, individual y socialmente, de una manera basada en la objetividad, digamos, en los datos. Sí, sabemos que el consumo de carne, la producción de carne, los modelos actuales de producción de carne son uno de los principales impactos en aquello que amenaza como cambio climático que ya ocurre. Si no, digamos, más allá de tener eso, uno diría, bueno, si fuéramos máquinas que funcionamos por algoritmo, rápidamente cambiamos el comportamiento y mañana empezamos a reducir el consumo de carne, ¿no? ¿Te puedo Sin embargo, me interrumpir parece... ahí, Juan? Sí, Porque me pareció que dijiste, estamos todos de acuerdo en que los impactos de la ganadería... Yo he dado esta charla en la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, he escrito cosas para el IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Esa afirmación que vos hiciste ahí no te la dejan pasar y dicen que los datos objetivos muestran que es totalmente lo contrario. wow. Bueno, está bien, sí, sí, tenés razón, Yo tengo, tenés digamos, razón. entre mis pocos méritos está que yo convivo entre dos mundos. Doy clase en agronomía a alumnos que vienen con un cuentaganado y una boina roja y alpargatas y camisita en el medio del invierno, y le doy clase a los estudiantes de ciencias ambientales, que estarían totalmente de acuerdo con lo que vos acabas de decir. Hay un mundo ahí de qué biblioteca elegís. Te interrumpí porque me acordé de un verbo que no mencioné, que es el de esgrimir. ¿Alguno de ustedes hace esgrima? Pónganlo en el chat. Casi todos los demás usamos No, el verbo esgrimir cuando esgrimimos argumentos. Usamos datos para defender nuestra posición. ¿Se acuerdan de la afirmación del principio que no sé si se veía? Trabajamos más como abogados defensores de nuestra posición que como jueces que buscan la verdad. sí, 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 está bueno, tenés razón. Es más, me encontré hablando del universo de personas, digamos, del que por ahí me siento parte, que estamos en la red de conversaciones donde los datos que tomamos como objetivos es el cambio climático ocurre, el ser humano y su comportamiento actual. Por supuesto que tenés razón y es verdad, el mundo tiene una heterogeneidad y cada uno va... Esto ya lo decía Maturana, digamos, no sé si me hiciste acordar un poco, Maturana es un biólogo chileno que trabajó mucho con cognición y bueno, y después hizo un instituto en Chile que se llama el Instituto Matrístico, donde él propone que esto de la objetividad no existe, que vivimos en una red de conversaciones y que lo fundamental es la emoción. La emoción es lo que termina siendo que después, o sea, argumentemos y busquemos coherencia en nuestras palabras y digamos, para poder respaldar esa emoción que es la que está, digamos, como más fuerte. Pero bueno, al margen de eso, Yo por ahí dije yo lo algo que así. te Juan, quería... te voy a interrumpir porque si no vamos a dejar hablar a otros, pero yo no estoy de acuerdo con que la objetividad no existe. Lo que pasa es que no tendemos a buscarla, como vos decís, lo de los grupos. Harari también, por ejemplo, habla mucho de las tribus. Bueno, Guadalupe Nogués, ¿no? Me parece que yo te corto Sí. acá porque me quedo contento con que te viste tu cartel. Viste, como las vacas, reconocer esa pertenencia al grupo y eso lo No, enfatiza mucho las redes. Uno retuitea las cosas de los amigos y no las chequea porque son de su grupo. Y el otro grupo dice, ¿cómo este salame? claro. Es todo lo contrario y lo aplauden de su grupo. Y las redes tienen un enorme potencial para entendernos, pero nuestro acervo tribal hace que no las usemos así.
las usamos como usamos los diarios. Los lectores de página 12 no leen Clarín, los lectores de Clarín no leen página 12, y yo soy bastante convencido de que hay verdades que no surgen por eso. Otro René tenía una pregunta. No sé si querés coordinar vos, Lucas, pero yo había visto, se me fue Dale, para arriba. Elena, Robert. Pregunta Sí, de la economía circular, la verdad que sé poco de eso, pero entiendo que tiene que ver con el producto de una actividad pasa a ser insumo de la siguiente, ¿no? Y eso requiere una toma de posición sobre que eso es bueno, ¿sí? Eso es normativo, tiene que ver con los valores, de que eso es bueno y mejor de lo que existe, y entonces políticas y búsquedas de tecnología tendientes a eso. Eh, Perdón la superficialidad de eso, pero no sé mucho más de la economía circular. ¿Quién más tenemos? Ludmila. Bueno, no sé si Ludmila quiere hablar, pero por supuesto que hay una tensión permanente. Ese ejemplo del veganismo que pone Lucila es un ejemplo de cualquier cosa. Digamos, si yo te digo estoy tomando agua de la canilla y no compro agua envasada en mi casa ni uso filtros porque confío totalmente en AISA, eh, y porque sale 100 veces más energía eh, comprarla en botella, eh, bueno, cualquiera de ustedes que tenga, cuya familia tenga una fábrica de agua embotellada se va a ver afectado y va a encontrar argumentos por los que el agua de red a veces no es tan buena, y eso es normal, y siempre hay algo económico. Hay una tensión que es eh, solo salvable o que se va modificando a medida que se modifican nuestras convicciones, nuestros hábitos de cultura, nuestra cultura, dicho en palabras grandes, nuestra ideología, sí, sí. Eh, Claro, perdona, lo que yo iba con eso es más como que si todos optamos por unos mismos hábitos de consumo, siempre va a haber gente que en lo que refiere a lo económico se va a dejar de lado. sí, Es sí, por como supuesto. que Sí, ahí optar te veo. siempre por todos los extremos, todos, no, no beneficiaría mucho No, bueno, lo, en un mundo donde todos es alguien si tiene dinero, ¿no? Porque si no queda súper vulnerable ante la sociedad y termina siendo nadie, termina bueno, muy aislado, muy esa es parte de marginado. nuestra ideología, esa es parte de la ideología y la cultura en la que vivimos, que es inmensa y mayormente capitalista, aunque nos guste decir que nosotros no, que no somos consumistas, hay mucho de eso. Y tu ejemplo de la ganadería me sirve para ponerme ahora el cartel del IPCBA y decirte, bueno, fíjate que en zonas semiáridas no hay otra opción a hacer ganadería, la ganadería genera arraigo de la población, le generan ingresos económicos y, y no hay otra opción ahí, y esa gente a su manera está cuidando su ambiente. Es decir, ahí, bueno, pero dejo lugar a otro, ¿no? Ah, no, bueno, en el ejemplo que te acabo de dar, que no me salió muy bien, hay elementos que a mí me gusta incluir en la huella. Cuando uno dice, si uno eh, se toma duchas de 2 horas y vive en Madrid, que no tiene ninguna fuente de agua potable cercana, está teniendo una huella hídrica que es inaceptable, que tiene demasiados costos para la ciudad, para el país, para la región, pero también uno podría, me parece que lo que pasa cuando se termina valorizando, o lo que deberíamos hacer, que la economía capitalista resuelve muy fácil a través de costos y beneficios monetarios, pero lo que deberíamos hacer va más por el lado de mirar todas las huellas, y entonces, por ejemplo, había un trabajo en Uruguay hecho por el doctor Piñeiro sobre la huella de trabajo que daban las forestaciones. Entonces tenía una parte que tenía que ver con impactos ambientales, negativa, pero también una parte que él pondría como positiva por la generación de demanda de mano de obra. Entonces, las sociedades deberíamos mirar todo eso. Lo que se conoce como ordenamiento territorial, que no sé cuántos de ustedes conocen, es un proceso político de negociación que deriva en estas cosas, que bien hecho debería derivar en soluciones mejores que las que hoy tenemos, las que nos da el capitalismo a rajatabla. Pero lo repito, porque estoy muy convencido de eso. La inmensa mayoría de nosotros nos comportamos de acuerdo a las reglas del capitalismo, aunque cuando empezamos a tener más niveles educativos, empezamos a tener argumentos para atacarlo, pero no todos nos comportamos
en línea con esas otras declaradas convicciones, ¿no? El libro de Maturana, equidad, hermosa palabra, sí, no sé quién la usó, pero está hermosa, sí, Karina. Producción ganadera consume cantidades de agua y genera gases de efecto invernadero que no genera la agricultura. Es un dato objetivo, pero también es un dato objetivo que la agricultura baja en algunos ambientes más rápidamente el stock de carbono del suelo, y entonces tenés, por un lado, emisiones de gases directamente, fáciles de cuantificar directamente desde el animal individual, y por otro lado podés trabajar, no digo que siempre se haga, sobre pools de carbono mucho más grandes que estaban en el suelo, y no metiéndolos en la agricultura podés conservar. Ese es un problema que tiene, un problema o ventaja, no sé, no sé muy bien lo que nos viene del norte con el IPCC, pero cuando uno presenta inventarios de gases a nivel país, te pide las emisiones de los animales y no necesariamente el inventario de tierras. Eso va en otro lado, digamos, de toda la ganadería versus toda la agricultura versus toda la conservación. No tenemos muy buenos números. Que emiten metano y que es un gas invernadero fuerte, sin ninguna duda, que pueden consumir mucha agua, que en alguna región puede ser un problema, sin ninguna duda. Pero la cuestión que está es que el que esté en favor de la ganadería te va a enfatizar los otros datos, el que esté en contra te va a enfatizar estos, y hay que buscar mucho y generar cosas, intentos de ser independientes de esos balances más completos. Que Argentina emite gases por ahí en Me mucha mayor parece. medida que otros países, sí, porque la ganadera es nuestra industria principal. em, si puedo aportar algo, creo que es un balance, ¿no? Por ejemplo, en el carbono entre lo que ingresa y lo que sale. Y entonces me parece que se confunde cuando se compara ganadería versus agricultura, en que hay muchos tipos distintos de ganadería. Y entonces una cosa es, por ejemplo, una ganadería silvopastoril de corte agroecológico, y otra cosa son los feedlot, alimentados en grano. Y esos son, si quieren, de alguna manera dos extremos que dan balances completamente distintos. Y buena Sí, hay parte del tema es que la mayoría de la carne en el mundo, no necesariamente en Argentina, pero en el mundo, proviene de feedlots, ya sea de bovino o también, eh, digamos, los pollos son alimentados a corral, digamos, y con los cerdos sucede lo mismo. Entonces, ahí creo que también en el debate así público, eh, de alguna manera hay una gran confusión en, bueno, y de dónde proviene la carne que como y eso qué impacto tiene, y eso puede cambiar muchísimo según el tipo de carne y cómo fue producida, ¿no? Sí, perdón, iba a buscar el dato que dijiste cuántos viene de grano en Argentina y no lo encontré y me fui de la reunión. Lo que dice Lucas es central porque para que hay una cosa ahí que me parece que muestra el tipo de riesgos de tomar la cosa aisladamente. Si vos identificás como el mayor problema de la ganadería de la economía argentina las emisiones de metano de la ganadería, que probablemente sean un número muy importante, no lo estoy negando, y vas a buscar, bueno, ¿qué hay que hacer para que emitan menos metano? Hay un montón de tecnologías de procesos disponibles que simplemente apuntan a que el animal llegue al peso final. Si hay vegetarianos acá, bueno, Lucas es vegetariano, les va a sonar mal la terminología industrial, ¿no? Pero el peso de faena, el peso final del animal se logra en menos tiempo. Si se hace eso, durante su vida está emitiendo menos gases. Es una manera de dar. La otra es si uno le dice, bueno, a un técnico en nutrición bovina, ¿qué tengo que darle a mi animal para que de lo que come emita la mínima proporción de metano? ¿Sabes cuál es la respuesta, Lucas? ¿Cuál? Grano.
¿sí? Cuanto más digestible es la dieta, menos metano emiten. Es como los escapes de los autos. Cuanto mejor está afinado, menos gases secundarios, menos monóxido en el caso del escape emite. Entonces vos decís, buenísimo, si yo me centro en el problema ahí, como técnico ganadero, le doy más granos. Pero bueno, ahí entra lo que dice Lucas. Para darle más granos a este animal y que emita menos metano, tengo que poner más tierras en cultivo, perder carbono ahí y emitir nitroso porque esos granos los voy a fertilizar. Hay que mirar todo el circuito. Y en la mayor parte de los autores serios usan buena información para reforzar su posición, pero es inevitable que cuando alguien trabaja para el IPCBA o es la quinta generación de ganaderos en Salta, mire con más cariño una parte de la biblioteca y no la otra. Y tendemos a movernos en esas tribus. ¿Sí? Vos tenés el cartel de coma más carne, yo puedo tener el cartel de que tenga más pollo, y el diálogo se complica. Y la verdad tarda en surgir porque, a lo mejor como dice Maturana, que no leí, lo que va adelante es el sentimiento, lo que va adelante es la posición tomada, y en estos temas tan álgidos se complica mucho. Se complica mucho. Hay que pensar despacio, no pensar rápido, y eso requiere un montón de trabajo, y en el fondo es como antinatural. A Y nosotros nos Roberto, parece que si refutamos con un dato ya está, ¡pum! Te puse la tapa y me voy rápido. Y no, hay que mirar todos juntos. Sí, Lucas. una pregunta, si te la tuvieras que jugar, según tu tribu, o la información que vos tengas, o lo que vos consideres adecuado, eh, ¿qué recomendarías para ser un consumidor responsable? O sea, ¿qué No, acciones tomar en transición, ¿no? No, no, yo no casi sé. Ya reconocí que soy carnívoro. Eh, que lean el paper de Arrieta de Ecología Austral 2021. No sé si quiero contestar la pregunta, Lucas, porque no sé, me escapo un poco por la tangente, pero creo que a la larga tenemos que exigir buena información también, porque ahora viene lo del etiquetado, ¿no? Y si yo te lo saco de comida, siempre mirar a otros problemas que uno no lo tiene es más fácil, ¿no? Si yo me voy a comprar 2 heladeras, si me rompe la heladera, decido comprarme una, y vieron que trae todo el etiquetado o un lavarropas, que además de electricidad te dice cuántos litros de agua consume. Y bueno, uno está en una posición a veces de pagar a lo mejor 10 o 15% más por un lavarropas que va a consumir menos agua y lo hace. Pero en ese tipo de etiquetados y cosas, eso requiere una vigilancia y un trabajo enorme, ¿no? Porque la industria va a tender a decir, mira, Lavarropas es mejor que el de Lucas, el de Roberto es mejor que el de Lucas, y el consumidor tiene que confiar en alguien más distinto, que generalmente tiene que tener algún tipo de asociación seria atrás o el Estado, y, y esa información es como decía el dinosaurio al principio, bastante abrumador, ¿no? En el fondo terminás haciendo lo que te sale. Pero no debiéramos, como sociedad deberíamos ir filtrando mejor esta información. Te doy un ejemplo de éxito lento. Muy pocos de ustedes deben estar fumando en este momento. Y hace 30 años en esta reunión, cada uno en su casa probablemente se estaba fumando un puchito de tabaco. Y fue muy difícil hacer que la verdad saliera a la luz porque había unos enormes intereses de una industria. Ahora hay otros intereses de otras industrias, de todo tamaño y tipo, y eso incluye a la industria de la alimentación también. Así que como individuo yo me veo con me salió voluntario, con poco poder de cambiar algo a ese nivel, pero me parece que tenemos que seguir educándonos mejor y, y no suponer tampoco que hay una dieta, ¿no? Yo mostré una dieta promedio de la revista Lancet, pero también les mostré fotos que hay gente en distintos lugares que han vivido otras cosas. Un libro de Harris que les recomiendo muy fuertemente, se llama Bueno para comer, que nos muestra, lo estoy buscando, por eso desaparecí. Es un libro clásico de antropología que te muestra cómo las elecciones, cómo tiene su lógica que algunos coman cucarachas y que en la India no coman carne. Y
Y bueno, me fui a la miércoles porque no te avisé, no tenía una respuesta simple a esa pregunta, pero es la información, pero también requiere mucho más que acciones individuales, ¿no? Ese tipo de acuerdos generales que puse por el uso de la tierra van derivando a medida que la sociedad está más educada e informada. Tenemos tiempo para una pregunta más. Ahí Gabriela Juri quería decir algo. Y con eso cerramos. Gracias, Robert. Ay, Gabriela gracias, está justo. fumando Sí, me estaba fumando un puchito, para eso apagué la cámara, para no Solo avergonzarme para en público. contradecirme, Gabriela, solo para No, te juro que fue antes, me dio mucha risa porque me sentía así culpable por estar fumando y por eso apagué la cámara. el positivismo nos tiene atrapados. Bueno, No, justo me gracias, estaba Gabriela. ganando la ansiedad y lo estaba escribiendo, así que bárbaro porque me voy a copiar de mi... Bueno, me piden, alguien me pidió papers sobre esta cosa de los balances y ya, yo la verdad no sé, no tengo ninguno. Es decir, cuando di la charla en la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, el que coordinaba era alguien que trabaja para la Asociación de Hereford y a último momento sacó sus papers que eran todos contrarios a lo que yo había dicho y apagó la cámara. Y es difícil, ¿no? Encontrar, hay que buscar y hay que escribir el libro, me parece todavía. Un libro que a mí me encanta y recomiendo, que no sé si está traducido. Mi living oficina tiene todo a mano. Me parece que es muy, muy equilibrado. Se llama, no sé si lo ven al derecho ustedes. Este señor se llama, el libro tiene como 10 años. Se llama La carne, una extravagancia benigna. Él habla de la carne por default, de los animales que de todos modos hay que tener, aunque no decidas tener ganadería, que es lo que le pasa a la India, porque los mantiene como animales de trabajo. Bueno, todo lo de cerdos, tiene un capítulo de cerdos que está para leer ahora en lo que está pasando con el debate de si mandar los cerdos a China. Me encantaría tener respuestas a las preguntas buenísimas que me hizo Lucas y que están ahí, pero no las tengo. Pero creo que cumplí el propósito de generarles curiosidad, dejarles mi contacto, que mi mail es muy fácil, es fernandez@agrouvar, si no a través de Lucas me pueden contactar, y la seguimos y les mando lo que tengo, que no es suficiente lo que leí hasta ahora y le estoy dedicando mucho tiempo a leer estas cosas para tener uno de esos balances completos de qué sería una actividad, qué sería una dieta totalmente responsable. Me pregunta Lucas. Robert, me parece que Gaby quería decir algo más, además del cigarrillo. Quería preguntarte una cosa. Sí, perdón, también quería decir algo serio. No, No, el cigarrillo es muy serio, ojo. sí, bueno, serio como en general. Una cosa que me gustó mucho de lo que nos compartiste es que hablaste en muchos momentos del consumo y de la importancia del consumo. Yo como persona siento que el consumo es casi el único superpoder que tengo frente a todo esto, mi forma de consumir. Pero como científica y ahora hace poquito como docente, me pregunto, creo que es muy importante abrir un espacio para discutir sobre esto. O sea, no es tanto una pregunta, sino como que me gustaría, no sé qué opinan los demás, qué opinas vos, abrir un espacio para la discusión de cuál es el rol que tenemos como profesionales o como científicos y científicas de la agroecología en orientar un poco la producción, porque es verdad que hay personas que no opinan como nosotros y necesitan datos y hechos objetivos para convencerse, y cómo podemos orientar el consumo, porque está toda esa otra parte de la población que no produce pero consume y que para mí es igual o más poderosa que la gente que consume. Entonces me parece que eso es algo súper importante, que tenemos esas dos vías de acción y nada, siento que hace falta más reflexión, a mí al menos me hace falta más reflexión sobre eso. Bueno, me alegro que te haya motivado esto, pero cuando dijiste la gente que no consume, te referís a los que no pueden elegir lo que comen y comen lo que pueden. ¿O no? Sí, sí. La gente que, o sea, yo por ejemplo no soy productora, pero soy consumidora, entonces tengo un rol en la economía desde el lado del consumo, y además tengo otro rol como científica, por ejemplo. Sí, todos somos ciudadanos, o profesores o futuros profesores, y gente que escribe, y gente que tiene estos foros que no todo el mundo tiene acceso.
Sí, no, porque me pareció que ibas a otro lado que no mencioné, que siempre me gusta resaltar cuando te dicen, bueno, el huevo hace mal, la leche hace mal. Ojo con esos mensajes a gente que no los puede elaborar y procesar y que lo único que tiene a mano para comer son esos huevos y esa leche. Hay gente que en el planeta y en el país que no llega a las calorías mínimas. Y entonces, no estoy diciendo con esto que es toda una pavada lo de ser consumidores responsables. Me parece que hay como dos planetas dentro de cada país y el nuestro está incluido. Gente que tiene muy poca posibilidad de comer o elegir lo que come y come lo que puede. Y casi cualquier cosa que no le caiga, que no le resulte tóxica es una caloría que suma. Y la gente que puede, los que podemos elegir y discernir y a través de información de este tipo, eh, incluirla en nuestra dieta y tirar aguas arriba, como decís, sobre la producción desde la punta del violín de la demanda. Está toda esa otra cosa, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Bueno, Robert, muchísimas gracias. No, a vos, Lucas, y a la audiencia por quedarse y por la invitación. Gracias. Cualquier cosa tienen mi mail.